Vamos a repasar los esquemas con los que podría alinear Venezuela frente a Colombia este jueves en la eliminatoria. A ver, todos queremos tener una selección que salga a atacar y a proponer. Comencemos con ese 4-4-2 en diamante, es decir, con un volante de contención, dos interiores y un enganche, porque queremos ver una selección agresiva. En ese esquema del 4-4-2 con el diamante, me está exigiendo tener un volante de contención, dos interiores y un mediapunta, además de los dos punteros, de los dos atacantes. Este esquema podría sonar bien. El tema es que dentro del 4-4-2 en diamante, los laterales son más carrileros que laterales. Es decir, necesita un apoyo permanente al jugar sin extremos. Y ahí viene la primera dificultad. Venezuela, por los costados, se va a estar enfrentando a John Arias y a Juan Guillermo Cuadrado, que son los extremos colombianos, tanto por izquierda como por derecha respectivamente. Frente a Alemania, Cuadrado y Arias se dieron un festín con la selección alemana. Sabemos la capacidad, el potencial y la velocidad, además del buen pie para asistir que tiene, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado, o la decisión para rematar a puerta. Entonces se nos presenta otra dificultad, porque el lado más flojo de Venezuela definitivamente ha sido conseguir buenos laterales. Hoy en día podríamos estar hablando de que en el lateral de la derecha juegue o Roberto Rosales o Alexander González. Bastante experiencia, pero no sé si al nivel de lo que Venezuela necesita para este partido, de tener un lateral de mucho desdoble. Quizá serán laterales más rezagados. Por la izquierda igualmente, el caso de Miguel Navarro, si colocamos a John Aramburu. Es muy difícil poner a alguien como Navarro o a John Aramburu en un duelo permanente frente a Juan Guillermo Cuadrado por la derecha. Igualmente sucedería por la izquierda en el duelo entre Arias y Alexander González o Rosales si se quieren desdoblar, porque siempre van a dejar espacio a sus espaldas que por hombres tan rápidos y hábiles como Cuadrado o como Arias va a ser muy bien utilizado. Vamos a pasar a otro esquema. Hablemos de el 4-4-2 plano, donde vamos a seguir teniendo dos atacantes. Podríamos imaginar que los atacantes sean Rondón y Joseph, o Rondón y Alejandro Márquez, por citar un ejemplo. En la mitad de la cancha tendríamos entonces a Tomás Rincón junto a Yangel quizá. Tal vez podríamos debatirnos entre hacer jugar dos extremos naturales, que podrían ser Savarino y Darwin Machís, pero entonces no tenemos lugar para el 10, para el jugador más talentoso que consideramos en Venezuela, aunque tiene poco recorrido defensivo, me refiero a Jefferson Soteldo. Está también la otra muy parecida a lo que apostaba José Peseiro cuando dirigía Venezuela, que tenía 4 volantes de contención. A mí esta no me gusta, es la verdad. Jugar con Tomás Rincón, junto a Yangel, junto al Brujo Martínez y Cristian Cáceres, o al revés, cambiados de sector, tratar de hacer un muro de contención. Eso lo hizo Peseiro en los últimos tiempos de sus convocatorias y obviamente también en la Copa América, donde descubrió que la mejor forma de resistir era plenar la mitad de la cancha de hombres de contención. Yo no estoy de acuerdo con esta, fue algo que intentó Peseiro, que le resultó, no tenía más remedio que hacerlo, pero soy del que piensa que necesitamos hombres de desdoble. Volvemos entonces al plan original, Savarino y Machís, o Savarino y Soteldo. Vamos al 4-2-3-1, nos quedamos con un solo atacante. Los dos volantes de contención podrían ser Rincón y Yangel, o podría ser el Brujo y Yangel, el que ustedes quieran. Solamente es referencia a lo que estoy haciendo. Los tres hombres de la mitad de la cancha, hablamos de un extremo por derecha, Savarino, un extremo por izquierda, puede ser Darwin Machís, y un media punta puede ser Soteldo. Arriba puede ser Rondón, Márquez o Joseph Martínez, el que usted prefiera, incluso hasta Córdoba. Ahora, este esquema es bastante ofensivo, ciertamente. Hay que tomar en consideración que requiere esfuerzos defensivos de los tres hombres que aparecen a las espaldas del hombre del 9. Recorridos defensivos de Savarino, sí los tenemos. Recorridos defensivos de Machís, los tenemos. Recorridos defensivos de Soteldo, un poco mejor que antes. Este es el esquema con el que a mí me gustan los partidos de Venezuela, cuando estás ante un rival que no te puede ganar tanto en el duelo individual. Y yo creo que Colombia puede ganar mucho en el duelo individual, por ende, la idea es no arriesgarse demasiado. Esta otra tesis, la de jugar con los tres centrales, que en algún momento también le resultó a Venezuela, de los tres centrales con dos carrileros bastante adelantados, que vuelve a ser el problema de Venezuela porque no tenemos la misma calidad de carrileros.
los dos hombres de ataque y los volantes en la mitad de la cancha. ¿Qué es lo que ocurre en este esquema? Tenemos un volante de contención, dos interiores y dos laterales que son carrileros. Son carrileros, es decir, van a jugar más adelantado, van a tener mayores recorridos, mayor desdoble y mayor desgaste. En este tipo de esquema tienes que tener jugadores que puedan resistir y que sean más rápidos que los extremos a los cuales se van a enfrentar. Creo que siendo los laterales lo que más le ha costado a Venezuela mantener en los últimos años, pues tener que aplicar este esquema para jugar frente a una selección donde, repito, está Cuadrado por derecha y está John Arias por izquierda, es prácticamente ceder demasiado terreno a las espaldas, pero para ello están, obviamente, esta línea de tres y por ello tendrías que bajar alguno de los volantes para poder mantener cuando te ataquen a las espaldas de los carrileros laterales, para poder tener equilibrio en la línea de fondo. Vamos a repasar la otra virtud que tiene para este partido la selección colombiana: mucho juego aéreo y precisión. Otra de las cosas con las cuales tiene que estar muy atento el Bocha, que seguramente es lo que está trabajando. Algo de lo que se vivió mucho frente a los alemanes fue en los tiros de esquina. Colombia ganó 6 balones aéreos en el área alemana, que no está fácil ganarles duelos aéreos a los alemanes. Colombia tiene elementos tremendos para ello, como por ejemplo Yerry Mina, por estatura, por pegada. De hecho, en el partido frente a Alemania, Yerry Mina es, junto a Luis Díaz, los que más rematan, pero de los remates de Luis Díaz, uno fue de cabeza en el área alemana y los dos de Yerry Mina, obviamente, de cabeza en el área alemana. Eso nos obliga a dos cosas, o mejor dicho, a tres. Tener un arquero muy capaz para el juego aéreo, que Venezuela los tiene, pero necesitas no solamente capacidad para el juego aéreo, necesitas tamaño, estatura. Y creo que por allí Rafa Romo, por estatura, podría terminar siendo el titular en el partido frente a Colombia en Barranquilla. La otra, centrales muy hábiles en el juego aéreo. Uno supone que los centrales van a ser los que ha repetido el Bocha Batista. Osorio junto a John Chancellor. ¿Tienen buen juego aéreo? Sí. Que hay que aprenderse los movimientos de esta selección colombiana también, para poder entender dónde va a estar la táctica de los neogranadinos para distraer a los centrales en las jugadas de pelota parada. En las jugadas de pelota parada, algo que le hicieron bastante a los alemanes y les resultó y mucho, fue el hacer un movimiento inmediato hacia el primer palo de varios de sus elementos para terminar de distraer las marcas. Esto que originaba un espacio a la altura del punto penal hacia el segundo palo. Ahí aparecía Yerry Mina. Y así Colombia llegaba a preocupar en el área alemana. No solamente se repetía esta situación en las pelotas quietas, la estatura de los colombianos y el buen golpeo aéreo se daba muchísimo con los desdobles permanentes de Juan Guillermo Cuadrado y el remate de Luis Díaz. Son otro de los temas a considerar por Venezuela. ¿Con qué esquema se quedarían ustedes para jugar el partido? Yo preferiría el 4-2-3-1, pero exigiendo muchísimo trabajo defensivo de los extremos y obviamente del mediapunta. Si vamos al 4-4-2 en plano, que creo es el que más se ajusta al partido, restaríamos un mediapunta, pero tendríamos que pedir mucho sacrificio de los dos hombres de punta, de ataque. Terminaría siendo un 4-5-1, pero no con un mediapunta natural, sino con un delantero que se preste a labores defensivas y otro a labores de desgaste para abrir camino al contragolpe. Esa podría ser la otra opción. Tenemos todavía el 4-3-3, el 3-5-2, el 5-3-2. Déjenlo en los comentarios.